Buenas tardes, amigos espectadores. Vamos avanzando en nuestro ciclo que pone en relación el arte, la fe, el sentido religioso, la concepción de la vida, las formas que cambian a lo largo de la historia. Vimos el otro día el arte románico y hoy vamos a dedicarnos al estudio del arte gótico, ese arte tan deslumbrante, tan fabuloso a nivel de luz, esa exhibición de dominio de la piedra, de las alturas, de la apertura hacia un mundo completamente nuevo que surge y provoca tantas ilusiones. Y para hablar de este arte tan fascinante tenemos con nosotros a Fernando Sanz, profesor en la Universidad de Zaragoza en el Departamento de Historia del Arte. Él es el que le voy a pedir que nos introduzca un poco en los inicios de este arte, que es un exhibicionismo fantástico de lo que el hombre es capaz de hacer, tanto a nivel de grandes trabajos como a nivel luego del manejo plan de miniatura de la piedra. Pues para hablar de este arte tan genial tenemos con nosotros pues a Fernando. Bienvenido, Fernando, y por favor introdúcenos un poco en qué es, cómo es, no solamente este arte, sino el contexto geográfico, histórico, cultural, cómo es y cómo nace este arte gótico. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes y muchísimas gracias a ti y a Acción Social Católica por haber tenido la amabilidad de contar conmigo para esta tarde, ¿no? Pues la verdad es que sobre lo que me planteas, ¿no? De un poco de los inicios y de introducir el cómo surge y el cómo deriva el arte gótico, sí que es verdad que me gustaría señalar en primer lugar que cuando estamos hablando del cambio, esto sucede no solo entre el románico y el gótico, sino que sucede pues bueno, en todos los cambios de estilos artísticos, nunca podemos hablar de una fractura, nunca podemos hablar de un salto muy importante, sino que tenemos que hablar más bien de evolución. Tenemos que hablar pues bueno, de una cierta continuidad. Muchas veces pensamos que el arte gótico es un arte que se opone al arte románico y nada más lejos de la realidad. Evidentemente el arte gótico evolucionará muchísimo, pero tenemos que empezar pensando en esto, ¿no? Es decir, que el arte gótico surge como una continuación, surge como una evolución de lo que ya bueno, pues había sido anteriormente el arte románico, ¿no? Evidentemente tenemos que tener en cuenta que tal y como nace el arte gótico, luego irá evolucionando, pero además bueno, pues de forma muy palpable, y además una evolución que va a ser muy larga, muy prolongada en el tiempo, porque tenemos que pensar que ya a finales del siglo XII, cuando todavía estamos en época románica, ya apreciamos como en algunas iglesias, bueno, pues los arcos empiezan a apuntarse, las bóvedas empiezan a hacerse un poquito más altas, es decir, nos empiezan ya a introducir elementos que luego veremos de forma mucho más marcada en el arte gótico puro. Estamos hablando de finales del siglo XII. Evidentemente, el siglo XIII será el gran siglo del gótico, ¿no? Sobre todo del gótico clásico, del gótico que viene de Francia, que luego irá evolucionando en el siglo XIV, seguirá con diversas variantes en el siglo XV, y bueno, pues como tú muy bien sabes, incluso pues por nuestra zona, por las altas cinco villas, muy avanzado el siglo XVI, todavía podemos encontrar formas góticas muy populares, si tú quieres, pero que todavía se están poniendo en práctica, bueno, pues 400 años más tarde del inicio del arte gótico, ¿no? Por tanto, hay que pensar que cuando hablamos de gótico, tampoco podemos hablar de una cosa unitaria, de una cosa monolítica, sino que estamos hablando de algo que transcurre, bueno, pues nada más y nada menos que a lo largo de 4 siglos, ¿no? Por tanto, esa creo que es una idea que es muy interesante como punto de partida. Muy bien. Ya ves que estamos aquí ambientados en un gótico muy puro, un gótico también de un exhibicionismo tremendo, aquí en torno, rodeados de estas columnas de la Sainte-Chapelle de París, dando la impresión de que efectivamente estamos ahí metidos, pero esta arquitectura nos obliga
a levantar la cabeza, a mirar al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué ese sentido de elevarse tan arriba? Ujú. Bueno, evidentemente esa va a ser una de las características que tenemos que tener en cuenta de forma, bueno, pues sin remedio cuando hablamos de la arquitectura gótica y sobre todo en este ejemplo que tú planteabas, ¿no? de la Santa Capilla de París, que es el paradigma de ese gótico clasicista, donde, bueno, pues la cuestión de la verticalidad va a ser una idea absolutamente clave, ¿no? Siempre también, ¿verdad? En los manuales de historia del arte siempre podemos apreciar, cuando se habla de las características del gótico frente al románico, ¿verdad? Pues siempre se dice, el arte románico es un arte plano, es un arte horizontal, es un arte pues muy pegado al suelo, y sin embargo el arte gótico es un arte que como tú muy bien señalas, tiende hacia arriba, ¿no? Evidentemente esta cuestión obedece a dos circunstancias, ¿eh? No solamente podemos centrarnos en una. En primer lugar, obedece a una circunstancia de lo que es la propia evolución técnica del arte arquitectónico, ¿no? de la construcción de edificios. Dicho de forma muy coloquial, ¿qué más les hubiese gustado a los obispos y a los abades de época románica que poder haber construido catedrales de la esbeltez, ¿verdad?, de la envergadura de este edificio que tenemos aquí? Pero evidentemente eso no era posible desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué sucede? Que dentro de esta evolución de la que veníamos hablando desde el principio, bueno, pues lo que es el avance de las técnicas constructivas permite poquito a poco ir prescindiendo de muros, porque el sistema de alguna forma de apoyos, de sujeción, bueno, pues de reparto de las fuerzas que ejercen las bóvedas de los edificios, que evidentemente son las que tienen la culpa, ¿no?, de que los muros románicos sean tan gruesos. Bueno, pues toda esa evolución, como digo, va a permitir poder ir prescindiendo poco a poco de esos muros tan fuertes, porque las fuerzas se conducen pues mediante los arcos y todo ese sistema de contrafuertes, de arbotantes, etcétera, etcétera, lo cual permite a su vez hacer esos edificios muchísimo más altos, y luego hablaremos también, y muchísimo más abiertos. Evidentemente, estas posibilidades o este avance tecnológico que hay en el ámbito de la arquitectura les va a venir muy bien también a los artistas y a los mecenas del arte gótico desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista más de la espiritualidad, que es la otra cuestión, ¿verdad?, que también queremos abordar aquí de la mano del arte gótico. Evidentemente no hace falta que insistamos, ¿no?, pero un edificio muy alto, un edificio con unas bóvedas que se elevan 20, 30, 40 metros por encima del suelo, es un edificio que mira hacia arriba, y mirar hacia arriba, evidentemente dentro de la simbología cristiana, pues no es otra cosa que mirar hacia Dios, mirar hacia lo trascendente, mirar hacia, bueno, pues eso, hacia ese mundo que, bueno, pues que pensamos que es el cielo, y que evidentemente por pensar que es el cielo consideramos que está arriba. Sí, hay otro elemento que me gustaría también subrayar, porque claro, el románico hablamos normalmente de él como un arte defensivo, un arte de muralla. De ahí también, no solamente por cuestiones técnicas de aguante del peso, sino también porque esos edificios, con sus mirillas, pues tienen un sentido también y una función de defensa. ¿Tiene algo que ver luego esta liberación de los muros con el hecho urbano? Desde luego que sí, es fundamental esta cuestión también que acabas de plantear. Evidentemente, y un poquito entrando también en lo que son las cuestiones más de tipo social, la sociedad de los siglos del gótico es una sociedad, en este caso sí, muy diferente a la sociedad de los siglos del románico. Hay que pensar que el románico en España, Francia, por ejemplo, u otros países es otro panorama diferente, ¿no? Pero el románico en España es un arte muy del norte, es un arte
que está muy, bueno, pues en las provincias y en las regiones del norte del país, por una razón muy sencilla, y es porque en las zonas más meridionales, ¿verdad?, en las zonas que están más al sur, tenemos bueno, pues tenemos la estancia, ¿verdad?, de los pueblos islámicos, ¿no?, la dominación islámica, que evidentemente impide que allí, bueno, pues haya arte cristiano. Además, es la época de la Reconquista. La época de la Reconquista es también una época, tú lo señalabas un poco también, de frontera. Es una época de frontera donde, bueno, pues también a veces podemos caer en la tentación de pensar que la Reconquista, los famosos 800 años de la Reconquista, fueron tan solo años de avance cristiano y de retroceso musulmán, nada más lejos de la realidad. Sí que es cierto que evidentemente la dinámica fundamental fue la del avance cristiano, pero hubo muchísimas contraofensivas islámicas que volvieron a conquistar algunas zonas que se habían reconquistado, en fin, y son pues muy famosas algunas expediciones en este sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente en esta circunstancia, en esta sociedad de frontera, el componente defensivo, que tú señalabas, pero también un poco la inseguridad, de no saber muy bien qué va a pasar mañana, si vamos a seguir avanzando o vamos a tener que retroceder, evidentemente eso también determinó que las sociedades de los siglos del románico, bueno, pues fueran unas sociedades, bueno, pues aparte de muy rurales, bueno, pues sociedades muy desestructuradas, muy poco consolidadas, no por nada, sino porque no había ocasión, no había oportunidad, porque lo mismo se retrocediera que se avanzara en la frontera, bueno, pues las ciudades y las poblaciones tenían que ir avanzando, tenían que ir moviéndose, ¿no? Era una sociedad muy, bueno, pues en ese sentido muy nómada, ¿no? ¿Qué sucede? En los siglos del Gótico la frontera ha quedado ya muy lejos. La frontera en el siglo XIII, pues como todo el mundo sabe, está ya en el Reino de Valencia y por el sur de la península está, bueno, pues a principios del siglo XIII está ya en puertas de Andalucía, con lo cual ya tenemos todo el Reino de Castilla y todo el reino, toda la corona de Aragón liberada de alguna forma de esa circunstancia, ¿no?, de la sociedad de frontera, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno, que esto permite que primero la sociedad se vaya asentando y que además se vaya también estructurando. ¿Esto qué implica? Bueno, pues esto implica, como tú muy bien me señalabas, en primer lugar, el establecimiento y de alguna forma el afianzamiento del modelo urbano. Evidentemente había habido ciudades en época románica, pero va a ser ahora, pues a partir del siglo XII, del siglo sobre todo XIII, XIV, XV, cuando las ciudades de alguna manera vayan cobrando, bueno, pues ese aspecto que todos relacionamos con lo que es una ciudad medieval, ¿no? Ese aspecto, bueno, pues bueno, pues que está formado pues por esa muralla defensiva, lo decías tú también, ¿no? Si ya tenemos una muralla que nos rodea todo el perímetro de la ciudad, por si acaso pues tenemos algún problema de tipo militar, no nos hace falta construir iglesias fortalezas o castillos fortalezas de la misma, ¿verdad?, envergadura, ¿verdad?, que teníamos en los tiempos del románico. ¿Qué sucede además? Bueno, pues que dentro de esa ciudad, aparte de ese recinto amurallado, van estableciéndose ya los recintos sagrados con una vocación ya de perpetuidad, que son las catedrales, las grandes catedrales góticas. Por supuesto hubo catedrales en época románica, pero bueno, si las hubo, muy pocas de ellas no se reformaron en época gótica, salvo pocas excepciones, ¿no? Entonces, por tanto, lo que tenemos en estos siglos del Gótico es un modelo de sociedad eminentemente urbana, en la cual además ya también se estructura la sociedad en estratos o en niveles sociales pero que muy estandarizados. Es decir, evidentemente tenemos ya unas élites tanto civiles como religiosas, pues bueno, una monarquía, una nobleza, evidentemente el obispado, la figura del obispo, ¿no?, que en las ciudades grandes, sobre todo en las capitales de las diócesis, bueno, pues tiene una envergadura fundamental, que eso ya existía en los siglos anteriores.
pero empiezan a surgir otras clases sociales que van a tener una gran importancia y que van a empezar a tener relación por primera vez con el mundo artístico, ¿no? Cómo tiene que ser o cómo pueden ser, bueno, pues esa naciente burguesía muy vinculada pues con el comercio, muy vinculada, bueno, pues con ese tipo de actividades económicas que hacen que el poder económico ya no solo se concentre en unas élites muy seleccionadas, sino que, valga la expresión, se democratice un poquito más. Y evidentemente, pues, estas clases sociales tendrán mucho que decir también en el ámbito del arte. Nos introduces entonces ahora un elemento muy novedoso que dura hasta nuestros días, la relación entre arte y mercado. Uh-huh. Uh-huh. ¿Nos podrías explicar un poquitín cómo se dio esa relación al principio? Sí, pues es una idea muy interesante también, y que evidentemente nace justamente en estos siglos del gótico. Es un poquito lo que ya adelantaba anteriormente, ¿no? Evidentemente en esta sociedad urbana en la que, bueno, pues ya tenemos una población estable, asentada, bueno, pues donde ya tenemos pues también una estructura gremial, donde pues evidentemente todos los oficios que son necesarios para el buen funcionamiento de una ciudad están perfectamente establecidos. Bueno, pues todo esto va a determinar un auge absolutamente inusitado del comercio. Es una época en la que, lo sabemos pues por muchísimas fuentes, hay bueno, pues en las ciudades un buen número de personas que se dedican al comercio, al intercambio de productos, incluso, bueno, pues con zonas extraordinariamente alejadas de nuestra realidad pues, social de España. Es decir, sabemos que hay gente que comercia con sedas de Oriente, sabemos que hay gente que comercia con marfil de la India, sabemos que hay gente que comercia con plata pues también de la Europa del Este, y evidentemente todo ese digamos mercado económico, ¿de acuerdo?, también va a revertirse en lo que es el propio mercado artístico. Parece que, tú lo decías muy bien, parece que la idea de mercado artístico es una idea muy contemporánea, muy de nuestro día, pero no es así, porque evidentemente hay que tener en cuenta que toda esta clase media alta adinerada que empieza a vivir en las ciudades, evidentemente también va a tener una voluntad en fin, de actuar, vamos a decirlo de así, como mecenas en el ámbito artístico. Es decir, de hecho, cuando se habla del Renacimiento, del Barroco, se habla mucho, ¿verdad?, del tema del mecenazgo, pero no hay que olvidar que el tema del mecenazgo surge precisamente en estos años y surge de la mano, bueno, pues de estas clases sociales. De estas clases sociales que evidentemente entre sus muchas actividades y entre sus muchas, digamos, iniciativas para tener una cierta presencia social dentro de esas ciudades, bueno, pues una de las cuestiones a las que se dedica pues es precisamente a la financiación de obras artísticas, ¿no? ¿Qué les va a mover a estos mecenas, a estos, podemos decir, comerciantes, alta burguesía, baja nobleza, determinados sectores del clero, que no tienen por qué necesariamente ser las clases más altas dentro del clero, sino clases un poco más medias? ¿Qué les va a mover, no? Pues yo creo que les mueve un cúmulo de circunstancias. En primer lugar, les mueve, y claro, tal vez esto sea la parte menos, en fin, menos bonita, ¿no?, o menos complaciente, ¿no?, del terreno del mecenazgo artístico, esa voluntad de apariencia, ¿no? Es decir, esa voluntad de dejar constancia de que son gente rica, de que son gente influyente, de que son gente pudiente, y de que probablemente son más pudientes que el comerciante de al lado, que ha encargado un retablo más pequeño, y sin embargo pues él ha podido encargar un retablo pues de mayor envergadura, ¿no? Por tanto, ese afán un poquito de apariencia está ahí, ¿no?
Desde luego eso no es todo, ni muchísimo menos. Evidentemente no se puede negar que las personas, los mecenas que encargan pues, determinadas capillas en catedrales, en iglesias, retablos, portadas escultóricas, en fin, las obras que se nos puedan ocurrir, bueno, pues evidentemente también tienen una voluntad estética. Es decir, parece que la Edad Media es una época donde todavía no hay un gusto estético, parece que todo esto se inventó en el Renacimiento, nada más lejos de la realidad. Evidentemente, aquellos señores que encargaban a sus sastres pues túnicas con las telas de Damasco más lujosas, aquellas damas que, bueno, pues se hacían tocados fastuosos, joyas muy elegantes, ese mismo sentido estético que tenían para las cosas más, digamos, más personales, también lo tenían, pues digamos, para estas otras cuestiones de aparato más externo. Es decir, que por tanto no se puede negar que evidentemente una voluntad estética, una voluntad artística existe también, ¿no? Y claro, ¿qué sucede? Pues que evidentemente, dejando a un lado el arte civil, que en época del gótico evidentemente ya tiene mucha importancia, pero no deja de ser minoritario, vamos a decirlo así, y centrándonos fundamentalmente en lo que es el arte religioso, pues hay que pensar que esas actividades, ese mecenazgo que muchas de estas personas van a llevar a cabo, van a tener como objeto obras de arte religioso, ¿no? Y aquí evidentemente es donde entra una cuestión que también creo que es interesante, aparte de las otras dos, es decir, la finalidad más de pura apariencia y la finalidad más de deleite artístico, y que es la finalidad un poco de trascendencia, ¿no? Evidentemente no se puede negar que toda persona que en el siglo XIII, XIV, XV encargara a un pintor, a un escultor, labrar un retablo, pintar un retablo, construir una capilla, bueno, pues evidentemente tenía una sensibilidad religiosa patente, ¿no? Quiero decir, si no, pues ¿para qué iba a encargar ese tipo de obras artísticas? Y si nos damos cuenta muchas veces, esta sensibilidad desde el punto de vista religioso, antes hablábamos del tema de la trascendencia, ¿no? Con lo de la altura de las catedrales, tiene mucho que ver también con la trascendencia en términos, en este caso, de la vida eterna, ¿no? De la vida venidera. Porque si nos damos cuenta y analizamos un poco pues muchas obras de mecenazgo, bueno, pues en nuestras catedrales, en nuestras iglesias, en nuestros monasterios, que este es un tema que también luego deberíamos mencionar, aunque fuera brevemente, bueno, pues guardan siempre una vinculación funeraria. Muchas veces son capillas funerarias, o bien son capillas de culto, pero que tienen una finalidad última de acoger el enterramiento de la persona que ha financiado, y normalmente no solo de la persona, sino de toda su familia que ha financiado esa obra, ¿no? Evidentemente, y diciéndolo pues de forma un poquito coloquial, si se me permite, ¿no? Aquella persona pudiente que tal vez hubiera podido cometer alguna falta y que tal vez, bueno, pues su conciencia cristiana pudiera tener algún pequeño remordimiento, bueno, pues pensaría, y pensaría además, yo creo que muy legítimamente, que llevando a cabo esas obras, bueno, pues construyendo unos altares para el culto divino, que a su vez fueran a recoger sus restos, pues evidentemente eso congraciaría un poco pues a la divinidad, a los santos por los cuales tuvieran esa devoción, y bueno, pues aunque fuera de esta forma un poquito interesada, bueno, pues también les serviría para abrir un poco, bueno, pues esas puertas, ¿no? hacia la vida eterna. Pero vuelvo a insistir, ¿no? Aunque fuera con este matiz o con este barniz un poquito interesado,
si no hubiera habido en aquellas personas una vocación de trascendencia, ¿no? Una idea de esperanza, es decir, bueno, algo habrá después, seguramente si yo construyo un retablo con una Virgen de la Misericordia y me hago pintar debajo del manto de la Virgen, bueno, pues a lo mejor no será difícil que la Virgen, cuando me haga falta, bueno, pues me eche una mano. Nos dices entonces que el mercado, cuando entra en acción, diversifica la clientela, porque ya no son solamente los monasterios o las iglesias, sino que ahora, además de estar las iglesias, hay toda una clase social, representada en los mercaderes sobre todo, que tienen medios, que quieren y se incorporan a la demanda de unas obras de arte arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, de todo tipo, y que introducen elementos nuevos de interés. Ya no es solamente el sentido de la evangelización, como podría ser en el románico, ahora es también pues, algo que dedico a la esposa, algo que dedico a la familia X y que todo el mundo sepa que podemos, ¿no? Un poco pues como ocurre actualmente, las grandes empresas se manifiestan como empresas muy seguras, muy estables, muy productivas y de mucha confianza, y eso tienen que manifestarlo. Hay que ponerlo en... La publicidad es muy importante. Es muy importante. Hay un componente de publicidad en esto que hablamos. Sí. Hay un cambio también en el aspecto de lo que es la representación humana, es decir, la pintura, la escultura sobre todo, ¿en qué cambian respecto al románico? Pues es fundamental. Y en este caso sí que hay un cambio importante, como decimos, de forma progresiva, muy poquito a poco, pero hay un cambio muy importante, además, tanto en la representación de lo que es la figura humana, como en la representación de la divinidad. En los dos ámbitos, ¿verdad?, hay un cambio muy importante. El cambio fundamentalmente se resume en muy pocas palabras, se resume en 2 o 3 conceptos. En primer lugar, yo creo que hay que hablar en ese sentido de una creciente preocupación por el naturalismo. Todos sabemos que la pintura, la escultura románica descuida bastante lo que es el aspecto más puramente naturalista de aquellas figuras humanas, animales, vegetales, que representa, es decir, como si estas cuestiones tuvieran una importancia pues muy secundaria. Todos hemos visto, pues, en fin, hace falta ver, pues, por ejemplo, pues, el aspecto de las tallas románicas, de las vírgenes románicas, por ejemplo, ¿no? Esas vírgenes en majestad, hieráticas, frontales, que sientan al niño en sus rodillas, pero que evidentemente, bueno, pues no hay ningún tipo de comunicación entre los personajes, ¿no? Ahí, por ejemplo, en una talla románica de la Virgen con el niño, la Virgen se representa única y exclusivamente como un, por así decirlo, bueno, pues instrumento necesario para la encarnación, ¿no?, de Jesús. Es decir, bueno, pues la Virgen tuvo que existir pues porque Jesús tenía que nacer, pero nada más. Esto, por ejemplo, en época gótica cambia muchísimo. Y he sacado, en fin, he traído con toda intención a colación el tema de las vírgenes, porque es donde se nota, bueno, de una forma absolutamente clave, ¿no? Hemos dicho que esas vírgenes románicas, bueno, pues son absolutamente hieráticas, son además absolutamente inexpresivas. Con esto introduzco la segunda idea que quería señalar. Aparte de naturalismo, introducimos también el tema de la expresión, el tema de los sentimientos. Las figuras, aunque sean figuras sagradas, también tienen sentimientos. Y esto se puede ver muy bien en estas vírgenes góticas, en estas vírgenes que muchas veces los historiadores del arte llamamos vírgenes de ternura, con una denominación que creo que se define por sí mismas.
donde la Virgen ya no aparece como un instrumento que Dios puso para que Jesús se encarnara y viniera al mundo, sino donde ya vemos una relación materno-filial, donde ya vemos que la Virgen es la madre y que Jesús es el hijo, y que la Virgen, pues como toda madre que se precie en el mundo, pues trata con ternura a su hijo, lo acaricia, lo cuida, lo mima, pero que a su vez el niño, bueno, pues también siente esa relación de confianza, de ternura, de cercanía con su madre. Y entonces por eso no es nada extraño que en estas tallas góticas pues veamos que la madre y el hijo se miran, o se tocan, o se acarician, o incluso intercambian objetos. La madre le da algo al niño, o el niño le da algo a la madre. Entonces, esto que estamos hablando en el ámbito o con el ejemplo concreto de las vírgenes góticas, se puede extender de forma pues, prácticamente generalizada a todas las artes plásticas en época gótica, es decir, fundamentalmente, claro, evidentemente, la escultura y la pintura, ¿no? Y como digo, naturalismo y expresividad van a ser los dos ingredientes básicos que van a hacer de alguna forma ir evolucionando la manera en la cual se representa no solo la figura humana, sino también los animales, los paisajes, lo que sea. Pensemos, por ejemplo, hablando del ámbito de los paisajes, que en la pintura románica o en los retablos románicos los fondos normalmente son siempre fondos neutros, es decir, no hay una sensación de que la escena que se esté, o no hay una voluntad, mejor dicho, de que la escena que se está mostrando en ese retablo o en esa escena tenga una sensación espacial, es decir, transcurra en un espacio real, en un espacio tridimensional. Y por eso, bueno, pues los artistas románicos, los pintores románicos ponen aquellos fondos neutros y se evitan todos los problemas. No hay que olvidar que es en época gótica, y esto evidentemente los italianos y los flamencos tienen mucha culpa de esto, empieza a desarrollarse, y aquí bueno, pues podríamos empezar con el Giotto en Italia, pues en épocas ya pues todavía bastante tempranas dentro de la Edad Media, empiezan a desarrollarse cuestiones como la perspectiva, el intentar dotar a las figuras, pero también a los espacios, de esa sensación de tridimensionalidad, que de alguna forma le da a la escena, bueno, pues también una credibilidad no solo naturalista, sino también desde el punto de vista espacial, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que, veis, va un poco de la mano, ¿no? También, claro, de lo que decíamos al principio del naturalismo, no solamente las figuras humanas hay que mostrarlas de forma cada vez más parecidas a la realidad, sino que también el espacio que las rodea, bueno, pues tienen que de alguna forma guardar también esa coherencia. Lo mismo sucede, y es el tercer factor que quería introducir también de este tema que mencionábamos, con lo que es la representación de la divinidad. Evidentemente, a la hora de representar personas que pueblan pues algunos de nuestros retablos, ¿verdad? De los retablos que vemos en nuestras capillas góticas, pues no hay ningún problema, ¿no? Se representan como personas normales y ya está. Pero claro, en época románica había un problema especial a la hora de representar a Dios, a la hora de representar pues determinadas cuestiones tan espinosas como la Trinidad. Con los santos tal vez había un poco menos de problema, porque bueno, en definitiva los santos eran hombres, entonces, hombres y mujeres, entonces daban un poquito menos de problema. Pero con el tema de la divinidad, pues la verdad es que había mucho más problema. En el gótico se simplifica mucho más. Y además, la tendencia dentro de esta coherencia, ¿no? que señalábamos va a ser a ir progresivamente humanizando también las representaciones de la divinidad, ¿no? E ir haciendo pues la figura de Dios, de Cristo, pues cada vez, bueno, pues como si fuera un hombre normal. O sea que la encarnación, que decimos en cristiano, se plasma de una manera muy fuerte en esta época en que con la figura de Jesús
todos los dramas teológicos sobre la representación de la divinidad se resuelven precisamente en la figura de un Dios hecho humano. Claro que también eso tiene la otra vertiente, que en esa misma imagen del Dios hecho humano está el ser humano con sus aspiraciones de trascendencia, de superación, de plenitud, en definitiva de salvación, ¿no? Y de vida plena. Y ahí de alguna manera se encarnan y Jesús entonces representa a veces dramáticamente la condición humana de un Dios solidario con el hombre. Claro, es tal cual, es tal cual. Si nos damos cuenta, en la pintura románica, por ejemplo, ¿cuál es la figura siempre más apabullante? El dios Pantocrátor, ¿no? El Pantocrátor, que, bueno, pues de alguna forma todos lo sabemos, y en la conferencia anterior, evidentemente, pues también se habló de estas cuestiones, que en definitiva no deja de ser un Dios creador, pero que también es un Dios juez, y que es un Dios justiciero. Entonces es un Dios al que tenemos que tener un poco contento, porque claro, además, como no sabemos muy bien, y encima en las escrituras nos dicen que cualquier día puede venir el juicio final y todo esto se puede terminar, pues claro, nos causa un problema bastante importante, ¿no? El famoso temor de Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas que tantas veces hemos señalado, ¿no? Pero en época del gótico, y sobre todo, como digo, ¿no?, de la mano de esta creciente tendencia a acercar a Dios, ¿no?, a la humanidad, el protagonismo lo va a tener mucho más Jesús. Y Jesús, pues como tú decías muy bien, ¿no?, como Salvador, como Redentor, como persona que, vale, sí, ha tenido una pasión, lo han crucificado, oye, pero va a resucitar. Prácticamente no hay retablo gótico en el cual pues no haya una crucifixión, desde luego, pero no haya una escena que nos llame un poco también, pues eso, a ese después, ¿no?, a esa esperanza. Vale, hay crucifixión, bueno, pero hay resurrección, ¿no? Y evidentemente eso también mueve un poco la devoción popular de la gente, porque claro, también es una cosa que se ha comentado aquí en algunas otras conferencias. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande a la hora de entender que muchas veces la forma en la cual hoy en día nosotros contemplamos algunas de estas grandes obras, sobre todo de las artes plásticas góticas, ¿no?, sobre todo en el ámbito de los retablos, que a veces vemos, ¿verdad?, pues en estas preciosas salas de estos preciosos museos tan iluminadas, nada tenía que ver con la forma de contemplación, bueno, pues que estos pequeños retablos en estas pequeñas iglesias de nuestros pueblos, bueno, pues tenían, ¿no? Evidentemente, quien contemplara en el siglo XIV aquellos retablos, pues seguramente serían personas que habían sufrido las pestes, las plagas, habrían tenido problemas económicos, familiares, y acudirían a aquellas pequeñas iglesias tenuemente iluminadas con las velas, y donde seguramente estaría sonando algún himno litúrgico en latín, ¿verdad? Pues un poquito compungidos a orar y a pedir a aquella divinidad o aquella santidad que intercediera un poquito por ellos, ¿no?, buscando un poco esa esperanza que señalábamos. Posiblemente también el arte gótico tiene ese sentido de invitación, diríamos hoy, al compromiso social. Es decir, en la ciudad se concentra la gente buscando seguridad y buscando medios mayores que en el campo, pero también se concentran los pobres. Y los pobres son un problema. Sí. Con su picaresca, buscando solucionarse la vida, pues hacen de todo, ¿no? Pero seguramente en este mismo tiempo aparecen unas órdenes religiosas nuevas, que son las órdenes mendicantes, aquellas que se identifican, se solidarizan con los pobres y que ven en el pobre precisamente la forma más directa de relación con Dios, ¿no? Este sentido también de unión se expresa asimismo en la figura de Jesús
como representante siempre del drama humano, de la debilidad, de la frustración y de la aspiración por algo que nos haga respirar y que nos anime a salir. Ujú, ujú. Claro, tú acabas además de plantear otra cuestión que no habíamos tratado hasta ahora, pero que es crucial y que brevemente tenemos que comentar, ¿no? Y que es, hemos dicho que la sociedad de los siglos del gótico es una sociedad urbana, pero es que el arte gótico, aparte de ser un arte muy urbano, es un arte muy monástico. ¿M? Porque hemos hablado mucho de las catedrales, hemos hablado mucho de las iglesias, de las capillas funerarias y demás, pero tan apenas hemos mencionado, y conviene mencionarlo, ¿no? La proliferación, pues eso, ¿no? De la vida monástica que precisamente tiene lugar en estos siglos del gótico. Y sobre todo, y tú lo has dicho muy bien, con la superabundancia, la proliferación de órdenes religiosas nuevas, benedictinos, que evidentemente ya existían, pero que van a tener un auge muy importante, agustinos, franciscanos, dominicos, etcétera, 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 o cuya, de alguna forma, misión, bueno, pues va a tener mucho que ver con esto que tú decías, ¿no? Con esa otra cara de la sociedad urbana, de la cual la literatura picaresca pues, nos ha dejado grandísimos testimonios, ¿no? Evidentemente va a ser otro, por así decirlo, otro sector social, en primer lugar, que se va a plasmar en el arte, porque tenemos muchísimos retablos donde pues tenemos figuras de santos que están haciendo o que están dando limosna, ¿no? Pues por ejemplo a muchos de estos grupos de pedigüeños, ¿no? Que se agolpan en las puertas de las iglesias. Ya digo, van a tener presencia en el propio arte, pero a su vez, tú lo señalabas también, de alguna forma esa sociedad urbana que vive en las ciudades también va a tener en esa otra parte más degradada de la sociedad, bueno, pues digamos un campo, un ámbito, ¿no? Pues para ejercer bueno, pues esa caridad que también las órdenes mendicantes que tú señalabas van a llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues claro, aquí es un poco como lo que decíamos antes, ¿no? Con el tema del mecenazgo, ¿no? Por un lado, vamos a demostrar que somos ricos y que tenemos un negocio muy próspero, mandando construir un retablo fastuoso, pero por otro lado también vamos a mostrar socialmente en ese ámbito urbano, ¿no? Que somos muy caritativos y que tenemos más pobres que el vecino de al lado, ¿no? Que hace menos caridad, ¿no? Con menos pobres, ¿no? Pero es que fíjate, y por último, ¿no? En este sentido, en lo que es sobre todo la pintura retablística, ¿verdad? Los retablos góticos, va a proliferar muchísimo la representación de vidas de santos. Ya no solo la figura de Jesús, que evidentemente, pues claro, Jesús aparece haciendo sus obras de misericordia que narran los evangelios, sino que también los santos, muchísimos santos que, como sabemos, bueno, pues una buena parte de su labor al servicio de la Iglesia, bueno, pues pudo estar en el ejercicio de la caridad, van a ser también una escuela pues para todos aquellos fieles que contemplan, que están viendo aquellos retablos y a los que, bueno, pues a base de ver que los santos hacen caridad, que Jesús hace obras de misericordia, pues bueno, tal vez, bueno, pues poco a poco puedan ir asumiendo que esa también es una tarea cotidiana para ellos, ¿no? Es decir, que bueno, pues igual también tenemos que ayudar al resto, pues porque lo hizo Jesús y porque como lo hizo Jesús, esto nos habla, como tú muy bien decías, bueno, pues en que hay algo más allá, ¿no? Una lástima y una pena que se nos acabe el tiempo. Disfrutaríamos mucho siguiendo todavía más rato aquí hablando de este arte tan fascinante. Agradezco mucho que he visto por ahí que nos colocabas un retablo precioso de Luesia y que está ahí en el museo y que es precioso y es una representación genial precisamente de este arte gótico con su pintura, con esas vidas de santos que no solamente representan al santo, sino parte de su vida y de sus heroicidades, ¿no? Pues bueno, con este agradecimiento
nuestro agradecimiento también a todos ustedes, señores espectadores, y con la invitación a que sigan con nosotros el próximo día, que hablaremos del arte barroco. Gracias a todos y gracias a ti, Fernando. Muchísimas gracias, Pepe, y encantado de haber atendido aquí a tu llamada.